Bueno, en este módulo vamos a hablar de las posibles maneras de cómo tú puedes compartir un trabajo finalizado dentro de Photoshop CS6. Uno de los primeros es lo que estamos viendo más o menos en pantalla en este momento. Se les conoce en inglés como contact sheet o hojas o quizás hojas de contacto. Ese tipo de hojas de contacto son muy útiles porque nos permitirían imprimir quizás una serie de fotos dentro de un mismo documento en un tamaño más reducido para que nosotros podamos quizás ver la calidad, o por otro lado podríamos mostrárselas a algún cliente para que esa persona decidiera cuál de esas fotos son las que va a elegir. El procedimiento de crear una hoja de contacto es muy fácil, lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Una de ellas es por medio de Adobe Bridge. Dentro de lo que es Adobe Bridge, tú puedes seleccionar una serie de fotos que tú quieras utilizar en esa hoja de contacto. Vamos a suponer que yo quiero crear esa hoja de contacto con estas selecciones que tengo aquí. El próximo paso sería dirigirme al menú de herramientas, Photoshop, y de este lado voy a encontrar la opción de crear una hoja de contacto. Le voy a dar un clic. Quiero que veas qué es lo que sucede. Automáticamente nos va a aparecer esta ventana en donde podemos mover algunas configuraciones para hacer esa hoja de contacto a nuestro gusto. En este caso, en esta primera sección nos está indicando que las fotos que va a colocar, en este caso 14, provienen directamente de lo que es Adobe Bridge, tal y como lo ves de este lado. Acá yo puedo poner las configuraciones con respecto al documento. Aquí por defecto viene seleccionado lo que son pulgadas. Tú podrías cambiarlo a centímetros o píxeles. De este lado pondrías el ancho y lo alto, la resolución, color, tipo de color, etcétera. De este lado en la parte de abajo tú tienes la posibilidad de modificar lo que son los thumbnails. El thumbnail es técnicamente este cuadrito que nosotros estamos viendo. Aquí tú puedes seleccionar cuántas columnas, o sea, de izquierda a derecha, y cuántos rows o cuántos niveles vas a tener de arriba hacia abajo. En este caso yo puedo seleccionar quizás 3 columnas por 4 líneas hacia abajo, y a continuación le doy OK para que se empiece a procesar mi hoja de contacto. Esto técnicamente es un script. Un script, digamos que es una función especial que nos permite hacer todo este trabajo de manera automática, tal y como tú lo estás viendo aquí de este lado. Aquí lo único que nos resta es esperar. Una vez que ese proceso terminó, quiero mencionarte que si en la primera hoja no cupieron todas esas fotos, obviamente te crearía una segunda hoja tal y como lo estás viendo aquí con el resto de las fotos. Digamos que esta pestaña de acá es la primera. Aquí tenemos el ejemplo y lo que no cupo me lo puso de este lado. Entonces esa es la manera como tú puedes realizar o crear una hoja de contacto para que de esa manera decidas a quién se lo quieres mostrar y de esa manera puedan elegir las fotos correspondientes. Ahora quiero mencionarte que hay otra forma dentro de lo que es Photoshop de igual manera de poder crear una hoja de contacto tal y como la tenemos aquí. Si tú quieres hacerlo desde Photoshop, la manera correcta es dirigiéndonos al menú de File o Archivo. A continuación, aquí en la parte de abajo vamos a encontrar la opción de automatizar, y aquí de este lado tenemos lo que es crear una hoja de contacto. Le voy a dar un clic. Nos va a aparecer la misma ventana que nosotros ya vimos hace un momento. La única diferencia es que en esta sección te va a permitir no únicamente tomar esas fotos desde Adobe Bridge, las que tuvieras en este caso seleccionadas, sino también te permitiría quizás tomarla de una carpeta en donde tuvieras una serie de fotografías desde donde las quisieras crear. Aquí tienes 4 opciones diferentes. Toma la adecuada. Una vez que tú ya hubieras movido estas configuraciones a lo que a ti te gustara, tú puedes salvar esta misma configuración para no volver a escribir toda esta misma información, dándole salvar, y posteriormente cuando regresaras a esta misma ventana a llevar a cabo este mismo proceso, cargar lo que tú hubieras salvado. O de lo contrario, sin salvar, únicamente podrías darle OK para que automáticamente se realizara el mismo proceso que nosotros vimos hace un momento. Entonces, estos son los pasos para crear una hoja de contacto, ya sea dentro de Photoshop CS6 o desde Adobe Bridge.
Y pues bueno, aquí tenemos el mismo resultado de hace un momento. Esta primera hoja la vemos de este lado y la segunda la tenemos a continuación. Ahora, en adición a lo que acabamos de ver con respecto a la hoja de contacto, quiero mencionarte que también tú puedes técnicamente exportar cualquiera de estas fotos seleccionadas a lo que es un PDF, y dentro de ese PDF cualquiera de estas fotos seleccionadas podrían verse muy similar a la hoja de contacto que nosotros acabamos de hacer. Si tú te encuentras dentro de Bridge en este momento, desde Bridge podemos llevar a cabo ese proceso. Quiero que busques de este lado lo que es el espacio de trabajo que se llama Output, o el que nos indica la salida. Al darle un clic, automáticamente cambia de forma a esto que tú estás viendo aquí. Recuerda que este es otro espacio de trabajo. Aquí en la parte de abajo tú puedes seleccionar cualquiera de las fotos desde donde tú vayas a crear ese PDF. En este caso, como yo ya las había seleccionado desde el espacio de trabajo de esenciales, aquí permanecen una vez más seleccionadas. Aquí del lado derecho vamos a encontrar algunas opciones. La primera es convertir todas estas fotos seleccionadas a lo que es un archivo PDF. En este caso tendría que darle un clic aquí a PDF para que a continuación, al final, cuando yo le diera técnicamente salvarlo, obviamente pudiera ponerlo en alguna carpeta en mi computadora y crear ese documento con esas fotos dentro. Esto es muy bueno porque a veces te servirá crear un documento con fotos en PDF para que tú se lo muestres a alguien o se lo envíes quizás por correo electrónico. Aquí hay una serie de opciones que tú puedes mover de acuerdo a lo que tú creas conveniente. Unas de ellas, en primer lugar, es la plantilla que tú vas a utilizar para crear ese archivo PDF. En este caso se encuentra seleccionado por defecto 2x2. Siempre que tú quieras ver con respecto a lo que hayas tomado aquí, cómo se iba a ver, si tú das un clic a este botón que dice refrescar la vista previa, puedes esperar un momento y ver cómo es que se vería ese PDF al momento de que lo fueras a imprimir. Tú puedes probar aquí con cualquiera de estas opciones y darte cuenta si es la que tú necesites. Quiero decirte algo muy importante: cada vez que tú quieras ver una vista previa de cómo se va a ver con respecto a cualquier configuración que tú hayas movido aquí abajo, es importante que le des un clic a refrescar esa misma vista previa para que tú puedas darte cuenta cómo es que se vería, y de esa forma decidir si es lo que tú estás buscando o no. En este caso, pues bueno, cada una de estas opciones me está permitiendo ver las fotos de una manera más pequeña. A lo mejor lo voy a dejar en 2x2. Le digo refrescar. Y aquí en la parte de abajo tenemos algunas configuraciones opcionales que tú puedes mover. No es necesario que las muevas en el caso de que esto que estás viendo en pantalla te guste. En este caso tú puedes seleccionar aquí el tipo de papel para donde lo vas a imprimir. Vamos a suponer que lo vas a hacer en un tipo de papel que tenga que ver con Estados Unidos, que realmente es una hoja normal o internacional. Tú puedes seleccionarlo, o si es para imprimirlo sobre papel de foto, etcétera. Tú puedes seleccionar aquí cualquiera de estas opciones, o puedes manualmente seleccionar el tamaño de ancho y de alto de esa misma hoja, ya sea en centímetros, en píxeles o pulgadas. De este lado puedes cambiar la orientación. Digamos que esto es vertical y eso sería horizontal. De este lado tenemos la calidad de imagen, cómo es que se va a ver. Entre otras opciones importantes, aquí en la parte de abajo tenemos lo que son las columnas. ¿Cuántas columnas quieres ver? Digamos que quieres ver 4 en vez de 2 únicamente. Tú le das refrescar aquí y una vez que hiciste el cambio, aquí tendrías el resultado. Vamos a suponer que quiero 4x4. Le cambio la información allá abajo, refresco y aquí tenemos el resultado. Vamos a ponerle 2x2 para más o menos tenerlo a como lo teníamos hace un momento. Si tú quieres que aparezca el nombre del archivo, como te das cuenta, aquí esta opción se encuentra seleccionada, que tiene que ver con el nombre del documento. Si por alguna circunstancia se lo quieres dejar, obviamente lo debes de tener activado tal y como se encuentra en este momento. Y aquí puedes seleccionar incluso el tipo de letra, el estilo, el tamaño y quizás el color. Si quieres poner número de página, lo puedes hacer de este lado, que lo ponga ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y una vez que tú le dieras salvar,
técnicamente se te iba a abrir esta ventana en donde tú ibas a elegir una localización, obviamente colocarle un nombre a ese documento y al salvarlo automáticamente ya tendrías tu archivo en formato PDF. Lo voy a salvar para mostrártelo. Bueno, aquí lo salvé ya, aquí tengo el documento, así es más o menos como se va a ver. Obviamente cuando alguna persona lo abra, así es como lo vería. Y de esa manera pues podrían quizás ver un catálogo completo de una colección de fotografías de una manera súper práctica. Y además de que vas a tener la ventaja de cómo se encuentra en formato PDF, lo podrás compartir con quien tú quieras. Quiero mencionarte que existe otra manera dentro de esta misma sección en Adobe Bridge de poder conseguir tus fotos, y esto es en base a una serie de archivos los cuales puedes subir directamente a tu hosting para aquellas personas que tienen un sitio web y que entienden de lo que estoy hablando. Me refiero a tener un servidor en donde tienen actualmente su página web. Ustedes podrían subir una carpeta con los archivos que pueden generar dentro de esta sección para que la gente vea un catálogo de fotos completamente en línea. Si eres una persona que no entiende mucho de estos términos, no te preocupes, solamente observa lo que te voy a mostrar. Quizás más adelante, cuando tú te intereses en tener una página web, puedas regresar a esta sección para más o menos repasar lo que te expliqué. Para aquellas personas que tienen actualmente un sitio web y tienen su hosting, en esta misma sección pueden seleccionar las fotos de donde ustedes pueden crear una galería. En este caso, en vez de seleccionar PDF, tomarían la opción de crear una galería web. Aquí las opciones son muy parecidas a lo que acabamos de ver hace un momento, con excepción de que tú puedes ver una vista previa directamente en tu navegador para que veas cómo se vería esa galería que tú podrías subir a tu página web. Quiero antes que nada mencionarte que aquí tienes plantillas. Voy a tomar la que viene por defecto, la estándar, y le voy a dar un clic a vista previa en mi navegador. Al darle un clic a esa opción, me trae directamente al navegador y así es como se vería mi galería en línea. Cualquier persona podría llegar, seleccionar alguna foto y de esa manera poderla ver tal y como lo tenemos aquí en pantalla. Voy a minimizar eso, vamos a cambiar el estilo, a lo mejor quiero tomar algún otro para ver cómo se ve. Le voy a decir preview o vista previa en el navegador nuevamente. Aquí tenemos otra vista previa de cómo se podría ver y creo que se ve bastante bien, muy llamativa. Esto me parece que es para hacerlo en pantalla grande o una especie de slideshow para que se vaya reproduciendo de manera automática, o incluso las personas pueden transportarse entre esas fotos por medio de estos controles. Voy a minimizar esto. Entonces, lo que tú puedes hacer aquí es técnicamente ver de qué se tratan todas estas plantillas y seleccionar la que tú creas conveniente. Ahora, si tú te diste cuenta, voy a regresarme aquí nuevamente a esta galería. Aquí existe un nombre y algo de información que tú puedes técnicamente cambiar en estas secciones de aquí. Tú aquí puedes poner el nombre de tu galería, cómo quieres que se llame. Aquí ponerle un título a lo que nosotros estamos viendo, en este caso a tus fotos. Y aquí escribir un texto que tenga que ver con la galería que tú estás presentando. Aquí en la parte de abajo, si tú gustas, puedes poner tu nombre de contacto, tu correo electrónico o algo de información con respecto a los derechos de autor que tú tengas sobre ese material que estuvieras mostrando. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el cambiar los colores de esa galería. Como te podrás dar cuenta, estos colores se refieren a lo que es el background o el fondo. Todo se encuentra en negro. De este lado, los thumbnails o los pequeños cuadritos de las fotos, de qué colores se verían. De este lado, el texto. Cuando una persona pusiera el mouse encima de una foto, que cambiara a un color determinado que tú seleccionarás acá. Y de este lado, el color del menú. Vamos a seleccionar este color negro y quizás lo vamos a poner morado, únicamente para ver cómo se vería. Le doy vista previa en nuestro navegador. Y este sería técnicamente el cambio que nosotros íbamos a ver
con respecto a lo que hubiéramos movido dentro de esta sección. Aquí te recomiendo que te pongas a mover todo esto para que te des cuenta de qué manera podrías modificar esa galería y hacerla completamente a tu gusto. Aquí en la parte de abajo te da la opción de encender la posibilidad de que se vean los nombres de cada uno de los archivos o de las fotografías que tú estés mostrando. Más abajo vamos a encontrar la posibilidad de salvar esa galería en una carpeta, y dentro de esa carpeta se iban a encontrar todos esos archivos necesarios para que los subiéramos a nuestra página web o a nuestro hosting por medio de un servicio o de un programa llamado FTP. Aquí nosotros podríamos colocarle un nombre y únicamente buscar una carpeta en nuestra computadora, y a continuación, al darle salvar, automáticamente íbamos a tener esa carpeta en nuestro disco duro para que manualmente la subiéramos a nuestro hosting, tal y como te lo he venido mencionando. Si por lo contrario tú tienes la información de ese hosting, Bridge puede funcionar como un servicio de FTP en donde tú puedes poner aquí lo que es esa información de tu servidor, tu usuario, tu contraseña, y quizás crear una carpeta dentro de tu mismo hosting para que ahí adentro se guarde esta galería que nosotros estamos creando en esta misma sección. Lo que yo voy a hacer aquí es únicamente salvarlo a mi computadora. Voy a seleccionar Browse o buscar en dónde es que la quiero poner. La voy a poner dentro de mis documentos. Le voy a poner aquí un nombre y le voy a dar OK para que automáticamente se me cree esa carpeta y te pueda yo mostrar los archivos, los cuales tú vas a subir a tu hosting de manera manual o a tu hospedaje. Ahora, una vez que ya seleccioné la carpeta, le vamos a dar salvar para que automáticamente se procese. Vamos a esperar. Nos dice que la galería ya ha sido creada. Le voy a dar OK para cerrar esto y quiero mostrarte esa carpeta con su contenido. Bueno, aquí tengo la carpeta en donde salvé esta galería. Estos son los archivos que tú vas a obtener, los cuales vas a subir a tu hospedaje o tu hosting de manera manual. Siempre entre los archivos vas a encontrar un index que prácticamente es la galería en línea. Así es como se va a ver. Obviamente a esto le puedes cambiar el nombre de index a otra cosa. Y aquí van a estar los recursos en cuanto a la galería que nosotros hemos creado, especialmente las imágenes. Es importante que tú subas esos dos elementos para que las personas puedan ver tu galería en línea, porque de lo contrario no podrían verla. Ahora vamos a suponer que a este archivo de index yo le cambio el nombre, le pongo mis fotos, le doy entrada. Cuando yo subiera estos dos elementos a mi hospedaje y las personas fueran a mi sitio web.com diagonal mis fotos, obviamente iban a acceder a este archivo y técnicamente iban a poder ver mi galería. Les repito, esta es una opción para gente avanzada, especialmente para gente que actualmente tiene una página web en donde pueden crear una galería y automáticamente subir todo ese contenido a su sitio web para poderlo compartir con todo el mundo. Bueno, hemos llegado a la sección en donde voy a mostrarte cómo salvar tu documento ya finalizado. Te voy a mostrar diferentes maneras de cómo realizarlo y vamos a entender exactamente qué es lo que hace cada una de ellas. En primer lugar, nosotros ya comprendemos hasta este punto que cuando estamos trabajando en un determinado proyecto con un cierto documento, si yo vengo al menú de File o de Archivo y le doy Salvar, yo técnicamente estoy salvando este trabajo dentro de Photoshop en el formato quizás de Photoshop. Aquí le puedo poner un nombre. Selecciono obviamente una carpeta donde yo lo quiera salvar, dando un clic de este lado. Aquí tengo ya la carpeta, le digo que salve también las capas adicionales que yo he agregado en este trabajo y le doy salvar. Aquí técnicamente lo que estamos haciendo es salvar ese documento en formato Photoshop para que más tarde podamos venir a abrirlo y continuar trabajando en lo que nos hubiéramos quedado. ¿Qué pasaría si yo quiero salvar una copia de esta foto original con sus mismas características, más sin embargo con los efectos que yo hubiera aplicado en ella? Si yo vengo aquí arriba donde dice File, puedo seleccionar Salvar como y de este lado puedo
utilizar cualquiera de los formatos que se encuentran de este lado. Vamos a suponer que yo quiero salvarlo en JPG, selecciona esta opción. Considera que cuando tú seleccionas este formato, las capas o los layers adicionales no se están salvando. Significa que cuando yo abra esa foto va a abrir como una foto común y corriente, y aunque la abriera yo dentro de Photoshop no significa que iba a ver esas capas adicionales. Voy a salvarla, le voy a dar aquí salvar. Aquí puedo modificar su calidad, se la puedo subir a lo mejor al máximo, le doy OK y aquí tenemos ese archivo salvado en técnicamente el formato JPG, pero técnicamente va a guardar el mismo peso de la foto original, si no es que un poco más debido a lo que yo hubiera colocado, pero esa sería una manera de salvarlo, asimilando las características originales de la foto. Ahora, ¿qué pasa si yo esta foto ya modificada quiero salvarla para mi sitio web? Bajo esa circunstancia, nosotros vendríamos al menú de archivo o de file y de este lado seleccionaríamos salvar para el web. Cuando yo doy un clic a esta opción, me aparece esta ventana en donde me va a permitir seleccionar una serie de configuraciones para que pueda utilizarla en mi sitio web de la manera adecuada. Voy a dar un clic aquí a lo que es el zoom, le voy a decir que lo componga al tamaño de mi pantalla para poder ver un poquito mejor. Aquí tienes una opción de poder ver quizás el antes y el después en caso de que tú hagas alguna modificación de este lado. Quiero darte las configuraciones adecuadas y las que yo utilizo para cuando voy a utilizar una determinada foto que se encuentre demasiado grande, pero en mi sitio web. Si tú no modificas estas configuraciones a lo adecuado, cuando una persona vaya a tu sitio web, aunque esa foto original tuya tú la hayas hecho pequeña, no significa que haya perdido su peso original. O sea que por consecuencia, cualquier persona que visitara tu página donde se encuentre esa fotografía tardaría en aparecer e iba a pesar demasiado. La consecuencia iba a ser que esa persona se iba a cansar de esperar que esa foto cargara y técnicamente se iba a ir de tu sitio. Por eso es muy importante seleccionar las opciones adecuadas para que esa foto no pese mucho y se vea correctamente. Aquí en primer lugar, en la parte de arriba vas a tener la posibilidad de elegir el formato de salida. Si esta foto no tiene transparencia, te recomiendo que utilices el formato JPG. De este lado tú le puedes bajar la calidad, usualmente por defecto se encuentra al 100%, más sin embargo, este sería el peso de salida, lo cual iba a pesar esta foto. Entonces, si tú quieres que pese un poquito menos para que no tarde en cargar cuando tú la pongas en tu página de tu sitio web, yo te recomendaría que le bajaras la calidad más o menos al 50 o 60%. Si tú te das cuenta, no hay mucha diferencia en cuanto a lo que nosotros estamos viendo de la original a esta, mas sin embargo estamos salvando muchísimo peso. Mira el peso original de este lado y mira el peso de este lado. Ahora, aquí hay una opción que al darle un clic me va a permitir darme una idea con respecto a diferentes velocidades de internet, cuánto tiempo tardaría en bajar esta fotografía para que la gente la pudiera ver de manera completa. Entonces, yo siempre lo salvo en formato JPG y le bajo la calidad, digamos, a la mitad. La imagen se ve casi igual, no hay mucha diferencia y de esa manera permito que esa foto no pese demasiado. Si tú por lo contrario quieres volverle a subir la calidad, de igual manera lo puedes hacer en esta misma sección, en donde cada opción que yo elija afecta técnicamente lo que tenemos de este lado, que manualmente lo acabo de mover y te lo acabo de mostrar. Ahora vamos a suponer que este tamaño de foto es demasiado grande. Yo la necesito para ponerla en mi página web que tiene un ancho de 590. Pues bueno, estas medidas que tú estás viendo en la parte de abajo corresponden al tamaño original de la foto. En este caso es demasiado grande. Yo podría seleccionar aquí que de ancho quiero únicamente 590 píxeles. Automáticamente se me corrige lo de abajo. Y al dar un clic en esta segunda cajita, este sería el tamaño que yo podría obtener para ponerlo en mi sitio web y estaría ahorrando aún más peso de esa fotografía. Ahora vamos a suponer que no es 590, que es 800, pues bueno, lo cambio, doy un clic acá y aquí tenemos el tamaño adecuado.
Ahora ese tamaño que tú estás viendo aquí no es real, está únicamente optimizado para que yo lo pueda ver aquí completo, pero esta foto en 800 de ancho por 568 de alto es un poquito más grande. Entonces tú puedes modificar el formato, la calidad de ese formato y el tamaño para que de esa manera la tengas justo a lo que necesitas y ahorres muchísimo peso. ¿Ok? Aquí el próximo paso sería darle salvar, seleccionar obviamente una carpeta, le voy a poner playa 1 reducida, le doy salvar y automáticamente ya tendría esa foto disponible para subirla a mi página web. Esta es la foto original, quiero que veas el peso aquí de este lado, 3.59 megabytes, y de este lado quiero que veas la diferencia, 67.9 kilobytes. De esa manera, esta foto, que es la misma que esta, podría funcionar mucho mejor en mi sitio web o incluso para compartirla por medio del correo electrónico. Hay correos electrónicos que te permiten enviar archivos de un cierto peso. Entonces, con este procedimiento tú podrías reducir ese peso y de esa manera podrías obviamente compartírselo a alguien. Ahora, para aquellas personas que vayan a salvar en formato PNG con transparencia, vamos a suponer que yo a este objeto, a esta fotografía le quité lo que era su fondo, lo quiero salvar en transparencia, me vendría de nuevo a lo que es file o archivo, seleccionaría salvarlo para el web y de este lado yo podría seleccionar de este lado formato PNG, cualquiera de estos dos, el 8 o el 24, aunque el 24 te da un poquito mejor de calidad. Déjame modificar aquí el tamaño para que podamos observarlo bien. Aquí técnicamente con este formato estaría salvando este archivo con su transparencia. De igual manera acá yo puedo modificar su tamaño, ya sea de alto o de bajo, y de esa manera podría utilizarlo en algún otro proyecto o quizás en mi página web a modo de que no se viera el fondo directamente de este objeto. Si yo le doy salvar, le coloco el nombre, le doy salvar y aquí tenemos técnicamente nuestro archivo salvado en formato PNG. Si yo pongo el mouse encima, date cuenta que en esa cajita que aparece dice PNG. Aunque yo lo abriera aquí y se viera el fondo blanco, no te preocupes, como quiera el formato se encuentra en formato PNG para que pudiéramos ver su transparencia en cualquier otro documento que lo utilizáramos. Vamos a suponer que yo lo ocupo en otro documento en Photoshop. Aquí lo tengo abierto y mira, se me respeta lo que es su transparencia. Entonces técnicamente estos son los formatos más adecuados para que tú salves un documento para utilizarlo en internet o para compartirlo por medio del correo electrónico. De igual manera tú aquí pudiste haber utilizado el salvar este documento original con su peso original, pero aunque hubieras podido seleccionar formato PNG, recuerda que pesaría más comparado a que si utilizaras esta opción de salvar para el web, que prácticamente te estaría reduciendo muchísimo el tamaño del archivo. Ahora, quiero mencionarte que existe otro formato que es el GIF. El GIF regularmente se utiliza con objetos pequeñitos como iconos o botones. Este formato es bastante utilizado para ese propósito, no pesa mucho, mas sin embargo hay mucha diferencia en cuanto a colores. Si tú te das cuenta aquí en esta gráfica, los colores originales se pierden bastante, entonces considéralo utilizar únicamente para cuando crees un botón o con objetos que van a ser demasiado pequeñitos que en realidad no importa su calidad, mas sin embargo importa su peso. ¿Ok? Entonces esto es con respecto a cómo salvar documentos dentro de Photoshop. Con esto técnicamente hemos concluido este tutorial. El próximo paso es que empieces a ver el tutorial de Photoshop CS6 para editar video, en donde nosotros vamos a empezar a entender cómo es que podemos utilizar esa funcionalidad dentro de este mismo programa de Photoshop. Te doy las gracias, mi nombre es Omar Castañeda. Si tienes alguna pregunta o quieres visitar mi página personal para ver más tutoriales, puedes dirigirte a asktutorial.com y con muchísimo gusto estaremos ahí para ayudarte.